Soy Rocío Prieto y voy a daros una nueva píldora, la píldora número 22 de farmacogenética en los ensayos clínicos. Para empezar, bueno, como todos sabemos, no todos los pacientes responden por igual al tratamiento y hay pacientes que ante un determinado fármaco van a responder y otros no. Las posibles causas o explicación a ello, pues como todos sabemos, hay factores no genéticos, donde se incluyen pues, la edad, el peso, si tienen algún tipo de enfermedad renal, pero también existen lo que se conocen como factores genéticos que parece que son un poco más desconocidos. Haciendo una introducción a la genética, que tenemos que el material donde se encuentra el material genético de cada individuo es en el ADN, dentro del núcleo de la célula, y conocemos la estructura o la secuenciación completa del ADN desde 2003, por tanto ha sido bastante reciente el conocimiento de esta molécula completa y está formada aproximadamente por 30.000 genes y somos idénticos unos a otros en aproximadamente el 99,9% de los genes y nos diferenciamos únicamente unos de otros en el 0,1% y es lo que se conoce como polimorfismo. Hay diferentes tipos de polimorfismos genéticos en los que no voy a entrar, pero uno de ellos son los polimorfismos de un solo nucleótido o SNP, que es un cambio de base a lo largo de la secuencia del ADN. Entonces estos polimorfismos genéticos pueden estar en enzimas, en transportadores, en receptores y hacer que no funcionen de forma normal y tener variaciones en la respuesta terapéutica. De esta forma, por ejemplo, un SNP puede ocasionar que un fármaco no se metaboliza adecuadamente, de manera que se acumula mucha cantidad en el organismo y esto puede traducirse en acontecimientos adversos en un paciente o puede hacer el efecto contrario, que la enzima funcione demasiado y se metabolice demasiado fármaco en poco tiempo y no tenga ese fármaco un efecto terapéutico. En esta representación gráfica podemos ver la concentración del fármaco frente al tiempo para diferentes individuos y vemos cómo más o menos estos individuos se comportan por igual de la curva farmacocinética, pero que hay un individuo en el cual tenemos que hay mayor concentración de fármaco, ya que tendría un metabolismo lento y podría ser debido a polimorfismos y esto ocasionaría que este individuo pudiera tener acontecimientos adversos. Entonces la farmacogenética, de forma muy simplificada, lo que pretende es una medicina más personalizada, es decir, olvidarnos un poco de la práctica clínica habitual, que es por ensayo y error, y sería, pues, haciendo un test al individuo, llegar directamente al fármaco correcto. Esto sería para limitar la toxicidad de los fármacos, reducir los costes y mejorar la calidad de vida asistencial de los pacientes. Es decir, la farmacogenética, el objetivo que tiene es el fármaco correcto a la dosis correcta para un determinado paciente. La implementación de la farmacogenética en la práctica clínica habitual o de un polimorfismo, cómo se implementa esto, es bastante complejo y la realidad es que muy pocos fármacos pues tienen descritos biomarcadores farmacogenéticos. En la página de la FDA podemos ver que aproximadamente hay unos 150 biomarcadores descritos, de los cuales pues, aproximadamente 54 se han implementado. Una vez que se implementa en la práctica clínica o que hay una evidencia científica, podemos entrar en PharmaGKB para buscar información sobre cada uno de los fármacos y si realmente la farmacogenética nos puede ayudar a predecir la respuesta terapéutica. Entonces, en esta página de PharmaGKB podemos encontrar lo que se conocen como las guías del CPIC, donde vamos a encontrar los diferentes niveles de evidencia científica, desde el nivel 4, que sería resultados preliminares, hasta el nivel 1A o 1B, en el cual ya la evidencia científica es bastante considerable y debería estar implementado, debería utilizarse en la práctica clínica habitual, un determinado biomarcador para predecir la respuesta terapéutica. Es el caso de la alelo HLA 5701, que su utilidad en la práctica clínica se puso de manifiesto gracias a un ensayo clínico, que es el PREDICT-1, en el cual demostró que había que fenotipar a los pacientes con VIH positivo antes de ser tratados con abacavir.
Entonces, el diseño de este ensayo es muy simple. Teníamos un grupo control en el que se trataba a los pacientes según la práctica clínica habitual y en otro grupo en el cual los pacientes sí tenían el alelo HLA 5701, como tienen más probabilidad de desarrollar acontecimientos adversos por abacavir, entre ellos pues, que puede incluso comprometer la salud, la vida del paciente. Entonces, en este caso, aquellos pacientes que tenían este alelo no eran tratados con abacavir, se le daba un tratamiento alternativo. Y el resultado pues, fue que en el grupo 1, que era el grupo de práctica clínica habitual, sí se desarrollaron acontecimientos adversos, pero no en el grupo 2. A partir de entonces, en la ficha técnica del abacavir aparece que es necesario y obligatorio genotipar a los pacientes que van a recibir abacavir si tienen o son o no portadores del alelo HLA B5701 y si lo tienen, pues tienen que darle otra opción terapéutica. Entonces, la utilidad de la farmacogenética en los ensayos clínicos, pues bueno, puede tener utilidad en ensayos clínicos de fase 1 o 2, donde aquí realmente sería exploratorio para ver un poco, pues eso, genotipar pacientes que son retirados de un estudio por falta de eficacia e intentar buscar una explicación, o ver también la diferencia en los perfiles de eficacia y toxicidad entre pacientes, pero también tenemos que se puede utilizar en fase 3 para confirmar esas observaciones o para también pues, reducir el número de pacientes que se necesita en un estudio para reducir los costes y la duración en conclusión. Entonces, bueno, ¿por qué no se utiliza tanto la farmacogenética en ensayos clínicos? Pues bueno, tiene una gran limitación y es que es la falta de investigación en este campo y por tanto la falta de evidencia científica y muchas veces la reproducibilidad de los resultados. Y además que las enfermedades pues, son complejas, como todos sabemos, e influyen múltiples factores, ¿no? No solamente es la genética del individuo. Si nos metemos en la página de clinicaltrials.gov, encontramos el número de ensayos clínicos que utilizan la farmacogenética actualmente a nivel mundial. Como podéis ver, pues que no es muy elevado, en Europa simplemente son 192. Y entre ellos, por ejemplo, hay un ensayo clínico que está en fase de reclutamiento, que es donde determinan el estatus de una enzima, de la dihidropirina deshidrogenasa, que interviene en el metabolismo de un fármaco que se utiliza para el tratamiento del cáncer, que es el 5-fluoruracilo. Entonces, lo que tratan de ver es intentar determinar, pues, ajustar la dosis del fármaco antes de dar el tratamiento a los pacientes y así pues, evitar, por ejemplo, acontecimientos adversos. Aquí, por ejemplo, tenemos de las guías que podemos encontrar en FarmaGKB, pues si tienen la enzima normal, en este caso, que sería genotipo 1.1, pues te dice las guías que utiliza la dosis recomendada, pero si, por ejemplo, presenta algunas de estas mutaciones, pues en este caso dice que reduzca la dosis al menos al 50%, ¿no? Y esto es lo que trata un poco de buscar este estudio. Si nos vamos ya a España, únicamente hay 23 estudios de farmacogenética y de los cuales únicamente están en fase de reclutamiento y abiertos únicamente 3. Entre ellos, por ejemplo, vamos a destacar el primero, que es un estudio en fase 2 para evaluar la eficacia y la seguridad del irinotecan en altas dosis en pacientes que tienen cáncer colorectal metastásico según el genotipo de esta enzima, ¿vale? UGT1A1. Entonces, en este caso, el diseño también es bastante sencillo, en el cual tenemos un grupo control donde van a recibir la dosis estándar del irinotecan y en el otro grupo tenemos que van a genotipar a los pacientes y solo se van a incluir a los pacientes que tienen el genotipo 1.1 o 1.28, porque son los únicos que pueden tolerar las altas dosis de irinotecan sin desarrollar acontecimientos adversos. Sin embargo, los pacientes que tengan la mutación asterisco 28 serían eliminados del estudio. Esto es porque aquí tenemos una célula cancerígena, aquí tenemos el irinotecan, cómo se metaboliza, su principio activo, que es SN38, y aquí tenemos la enzima de la que estamos hablando. Cuando está mutada, en este caso asterisco 28, lo que ocurre es que se produce una acumulación del fármaco, de manera que no se elimina de forma correcta y puede producirse una neutropenia en el paciente. Entonces, pues bueno, quieren optimizar a través de la farmacogenética del individuo
quieren optimizar el tratamiento del irinotecan. Y después de este ejemplo, como conclusiones finales, deciros que la farmacogenética pues, bueno, puede ayudar a seleccionar el fármaco más adecuado y la dosis correcta para cada paciente en concreto, y ese es su objetivo principal, pero que el avance, a pesar de lo que se esperaba, pues, es bastante lento, porque la predicción de la respuesta no es sencilla, debido al gran número de factores genéticos y no genéticos que están implicados en la etiopatogenia de las enfermedades y el mecanismo de acción de los fármacos, y el número de ensayos clínicos que emplean la farmacogenética actualmente también es limitado, como ya hemos visto, pero que suponen un área amplia de estudio que podría acercarnos a una medicina más personalizada. Muchas gracias.